الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستأنف درسنا الأسبوعي كل يوم أربعاء في رسالة الأصول الثلاثة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Continuamos con nuestras clases y las clases anteriores recordamos que estuvimos en el mensaje de al-Usul al-Thalatha, de los tres principios de nuestro querido Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Entonces, las paces y bendiciones sean sobre el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam y comenzamos con la clase. نعم. كنا في الدرسين الماضيين تكلمنا في الدرس الأول عن أهمية العلم، وفي الدرس الثاني عن أهمية العقيدة، واليوم لعلنا نبدأ في التعليق على هذه الرسالة. Entonces, las dos clases anteriores hablamos, en la primera clase hablamos sobre la importancia del ilm, la importancia del conocimiento, y la segunda clase hemos hablado de la importancia de la aqida, del credo y del tawhid. Entonces, hoy empezaremos ya sobre los mensajes, vamos a entrar en materia de los mensajes del Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Nah. Hermano, si puedes hablar un poco más fuerte, se te escucha un poco flojo. Barakallahu fik. Vale. أنا أتيت بنسخ منها، من حب أن يتابع معنا يأخذ له نسخة. الرسالة هذه يعني فيها مقدمة لرسائل صغيرة ضمت إليها قبل رسالتنا وهي الأصول الثلاثة. Entonces, aquí habla el Sheikh que tiene unas copias. Quien pues les sigue con las clases puede coger una copia para continuar pues a la par con el Sheikh sobre la materia. Este mensaje entonces tiene una introducción de otros mensajes anteriores que hablamos de Usul al-Thalatha, de los tres principios fundamentales. نعم. في أحد يحب يأخذ نسخنا؟ في أحد يأخذ؟ شوف. وجدت هذه الرسالة بدايتها قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. Entonces aquí el Sheikh pues reparte las copias para quien está en la clase físicamente y nos comienza a explicar sobre el mensaje. El mensaje de Muhammad ibn Abdul Wahhab. Aquí empieza contándonos, diciendo que sepas que Allah tenga su misericordia en ti, que es un deber para nosotros aprender 4 asuntos. نعم. المسألة الأولى العلم. تعالوا الزب. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. نعم. Entonces, aquí aún está repartiendo copias, ¿de acuerdo? Y nos explica que sepas que Allah tenga su misericordia en ti,
que es un deber para nosotros aprender 4 asuntos. نعم. قال وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. المسألة الثانية. Entonces, el primer asunto, ¿de acuerdo? Es que debemos de conocer el ilm, tenemos que conocer el conocimiento, y esto engloba pues conocer a Allah subhanahu wa ta'ala, conocer al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, conocer también al Islam con sus evidencias y sus pruebas y su contenido. نعم. المسألة الثانية العمل به. المسألة الثالثة الدعوة إليه. المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Entonces, los 4 asuntos son los siguientes. Nos menciona Sheikh que el primero, ya es el que hemos mencionado, el conocer, del conocimiento, que es conocer a Allah subhanahu wa ta'ala, conocer al profeta sallallahu alayhi wa sallam y conocer el Islam con sus evidencias y pruebas, etc. El segundo asunto es trabajar sobre ello, es decir, trabajar sobre este conocimiento que adquieres. El tercer asunto es la da'wa con este conocimiento, es decir, comunicar, esparcir, hacer llegar este mensaje que has aprendido y que trabajas en ello. Y el cuarto punto, el cuarto asunto que uno debe de conocer es la paciencia sobre ello y la paciencia del daño que se va a recibir. Y la evidencia de esto, de donde estarán estas cosas, está en el capítulo del Asr, la Sura del Asr, que es el capítulo 103 del Corán, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice Bismillahirrahmanirrahim, por el testimonio del tiempo, en verdad el hombre se encuentra en estado de perdición, excepto quienes creen y practican el bien, y se exhortan o avisan mutuamente con la verdad, y se animan recíprocamente a ser perseverantes o a ser pacientes. نعم. قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. Y dijo también, rahimahullah, el autor, si Allah envió una evidencia en contra de alguien de su creación, esta sura le basta. نعم. وقال الإمام البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. نعم. Y también dijo el imam Bukhari, rahimahullah, en el capítulo que puso de el ilm, va antes de el decir y el hacer, antes de los dichos y las acciones. Y cita aquí en el Corán, y que sepas que no hay Dios más que Allah y pide perdón por tus pecados. Y como vemos, empieza diciendo y que sepas. نعم. واستغفر لذنبك قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Entonces, como vemos, Allah subhanahu wa ta'ala aquí empezó mencionando antes el conocimiento, el saber, el que sepas no hay Dios más que Allah. Entonces, el conocimiento va antes y luego las acciones. نعم. هذه الرسالة الصغيرة التي قال فيها الشيخ أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. Y entonces ese es el mensaje donde el Sheikh nos dijo que debemos de aprender estos 4 asuntos. نعم. هذه المسائل 4 أولها العلم. طبعا عندما تأتي كلمة يجب ويأتي بعدها يجب تعلم العلم.
Entonces, este es el mensaje donde el Sheikh nos dijo que debemos aprender estos 4 asuntos. Y estos 4 asuntos, igual que hemos visto en el verso de antes, el primero de ellos es el ilm, es el conocimiento. نعم. هنا الوجوب فيه تفصيل، يعني بالنسبة إلى تعلم العلم منه ما هو واجب، ومنه يعني واجب فرض عين، ومنه ما هو ليس بواجب مستحب. فما يحتاجه العبد لدينه، يعني هذا ملخص كلام العلم، ما يحتاجه العبد لدينه فهذا يجب عليه أن يتعلمه، وإذا ما تعلم يعتبر آثم. نعم. Entonces, aquí cuando viene la palabra de debemos de conocer, de tener el conocimiento, ¿no? Aquí este debemos básicamente significa, tiene un significado porque hay 2 tipos de conocimiento, ¿de acuerdo? El conocimiento de los dos tipos que hay uno que es obligatorio, que es wajib, y hay otro que es mustahab, es decir, es preferible. Entonces, lo que uno necesita, lo que el siervo necesita para su din, para su religión, para practicar su religión, este conocimiento es obligatorio para él y es un deber para él saberlo, porque si no lo sabe o lo aprende, está pecando. No. على سبيل المثال يعني ما يتعلق بصلاة العبد، ما يتعلق بما هو مرتبط بصحة الصلاة وهو الطهارة، معرفة الصلاة وأحكامها، معرفة الصيام وأحكامه، هذه أركان الإسلام ويجب على العبد أنه يؤديها ولا. Como por ejemplo, entonces, de lo que entra en el conocimiento obligatorio, ¿no? Sería el conocimiento, pues, el rezo del siervo, ¿no? Uno debe saber bien cómo rezar o lo que está relacionado con la veracidad o autenticidad del rezo, ¿no? Como debería ser la purificación, etcétera. También todo lo que está relacionado con el ayuno y sus reglas. Y en general, pues, estos son los pilares del Islam, ¿no? Y que uno debe de cumplir. Nada. ويجب على العبد أنه يؤديها ولا تكون تأديتها صحيحة إلا بالعلم. لو كان الشخص أيضا يملك الأموال يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، وهكذا إذا تزوج يجب عليه أن يعرف أحكام النكاح. فإذا ¿No? Y de la misma forma, también es un deber pues, para el siervo cumplir con esos pilares y esas acciones. Entonces, uno no puede hacer esto sin el conocimiento adecuado o suficiente para ello. También, por ejemplo, si una persona tiene suficiente dinero, pues debe de aprender y saber sobre las zakat para llevar a cabo las zakat correctamente. También, si una persona se casa, pues debe de saber ahkam nikah, debe saber las reglas que hay en el nikah, en el matrimonio. Nada. أحكام النكاح، فإذا العلم الذي لا يسع العبد جهله فإنه يجب عليه أن يتعلمه. أما تفاصيل العلم فهذه نافلة لكن فيها أجر عظيم. Entonces, el conocimiento que el siervo no puede permitirse no saberlo, como es el caso de las cosas obligatorias, etcétera, es un deber pues para el musulmán, para el siervo, el tener este conocimiento y el saberlo y el aprenderlo. Pero los detalles del conocimiento, los detalles ya aparte, ¿no?, del conocimiento, esos son una náfilas, es decir, son opcionales, son voluntarios y altamente recompensados. Nada. يعني الزيادة على الواجب من العلم هذا فيه أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. العلماء يقولون أن تعلم العلم يعني في تفاصيل العلم الذي ليس بواجب تعلمه أفضل من الصيام والقيام، لأنك كلما ازددت علما كلما ازددت إيمانا وازددت معرفة بربك. Nada.
Y entonces, este conocimiento, ¿de acuerdo? No el obligatorio, que es un deber para todos. Este conocimiento, que son los detalles del din, los detalles del conocimiento, que son voluntarios, tienen una grandísima recompensa con Allah subhanahu wa ta'ala. Y es que algunos eruditos, los eruditos dicen que aprender este conocimiento es incluso mejor que as-siyam o al-qiyam. Es decir, aprender este conocimiento, el voluntario decimos, es mejor incluso que el ayuno de voluntario y que el qiyam, que es rezar por la noche. Entonces, esto es porque también cuanto más conocimiento tiene uno, pues más iman, más fe tiene y también conoce más a su Señor, Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Y eso también por el hadith del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que dijo: quien emprenda un camino en busca del conocimiento, Allah subhanahu wa ta'ala le facilita el camino hacia el Jannah. نعم. وإن الملائكة كما ذكرنا في أول درس، ذكرنا يعني تتمة هذا الحديث أن الملائكة والحيوانات كلها والحوت في بحر كلها تستغفر للذي يخرج في طلب العلم. Y también que los malaika, los ángeles, y esto lo mencionamos en la primera clase, a continuación del hadith, que los malaika y los animales, incluso los animales en el mar, todos piden perdón, hacen istighfar por el que busca conocimiento. نعم. إذن فالأصل أن كلمة يجب علينا تعلم 4 مسائل من العلم، فالوجوب هنا مرتبط بالشيء الذي يحتاجه العبد ولا يستغني عنه في دينه. ذكر ما يتعلق بالعلم هنا، قال: معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه سيأتينا الحديث عنها كأنها إشارة سريعة إلى الأصول الثلاثة التي سيأتي الحديث عنها. ولا شك أن أولى الأمور التي يجب على العبد أن يتعلمها أنه يعرف ربه. نعم. Entonces, lo que hablamos de que hay un deber, que tenemos que aprender estas 4 cosas que nos mencionó el Sheikh en el mensaje. Cuando se refiere al conocimiento, se refiere a lo que uno necesita para su bien, es decir, al obligatorio. Y es lo que hemos mencionado: aprender sobre Allah subhanahu wa ta'ala, aprender sobre y conocer sobre Allah, y conocer sobre el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y conocer y saber sobre el din, sobre nuestra religión, y sus evidencias, sus pruebas y sus componentes, básicamente. Y esto también pues nos lleva al usul al-thalatha, los 3 principios fundamentales, que hablaremos de ellos también, inshallah. Entonces vemos lo más prioritario, de acuerdo, lo primero es aprender sobre Allah, es conocer sobre Allah subhanahu wa ta'ala. Es que el siervo conozca pues sobre su Señor. نعم. يعرف أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقه ورزقه، هذا الربوبية، ويعرف أنه خلق من أجل العبادة. نعم. Entonces, uno debe de saber que Allah subhanahu wa ta'ala es el que lo creó y es el que le provee, ¿de acuerdo? Y esto también se llama como rububiyya, tawhid fi rububiyya, es decir, la unicidad en el señorío de Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, que Él es el único, es el Señor de todo lo existente, el creador, el planificador, el sustentador de todas estas cosas, es únicamente Allah. Y también pues que sepa que fue creado para la ibadah, fue creado para la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. يعرف العبادة وأنواع العبادة، ويعرف نبيه، يعرف أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى هذه الأمة، وأنه يجب علينا أن نصدقه وأن نتبعه. نعم. Y la evidencia para esto, ¿no? Es el verso del Corán que dice: y no creé al ins y al jin, es decir, no creé a los humanos ni a los jin, excepto para que me adoren.
La segunda parte, pues, es conocer sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y hay que conocer, pues, que fue enviado a esta umma, fue enviado a esta nación, y que debemos de creerle y que también debemos de seguirle. نعم. ويعرف دين الإسلام، يعرف هذا الدين، يعرف تفاصيل هذا الدين، ما يكون فقط أنه مسلم فقط منتسب للإسلام ولو سئل عن دينه لا يستطيع الجواب. إذن هذه أهم الأمور التي يجب على العبد أن يتعلمها. وكلمة يعني رسالة الأصول الثلاثة إنما ذكرت من أجل أن هذه الأمور الثلاثة هي التي سيسأل عنها العبد يوم القيامة، لذلك هي من أولى ما يتعلمه الإنسان إذا ذكر العلم. المسألة الثانية نعم. Entonces, el tercer asunto es el del saber sobre el din del Islam, el saber sobre la religión del Islam. Y pues los detalles de este din, y no solo que uno diga que es musulmán, pero si alguien le pregunta sobre su religión, que no pueda responder. Y esto es lo más importante pues que uno debe saber, esos tres puntos que hemos mencionado, bueno, cuatro. Entonces, el usul thalatha, los tres principios fundamentales, fue mencionado porque estas tres cosas son las que uno será preguntado por ello el día del juicio. نعم. المسألة الثانية العمل به، ومسألة العمل هذه قضية مهمة جدا. العلماء يقولون يعني العلم شجرة والعمل ثمرة. Nah, entonces, recordemos lo que estábamos hablando antes. El primero era el conocimiento, que es todo esto, y el segundo era trabajar, es decir, actuar con este conocimiento. Y es muy importante trabajar con el conocimiento, y es que los eruditos dicen que el conocimiento es un árbol y las acciones son el fruto de este árbol. Nah. العمل ثمرة العلم، فالإنسان إذا تعلم يعني حصل على أجر على هذا العلم، لكن إذا ما عمل تكون المسألة فيها خطورة. فالذي لا يعمل بما علم أنه محاسب على هذا. وجاء في بعض الحديث أن من أول من يعذب القيامة عالم لم يعمل بعلمه. Y entonces si uno aprende, recibe recompensa de este ilm, es decir, se aprende y actúa. Pero si no actúa, hay peligro, y esto es peligroso. El que no actúa sobre lo que él sabe es peligroso, ya que uno de los primeros que serán llevados al infierno será alguien que sabía, pero no actuaba sobre lo que sabía. نعم. فالعمل ثمرة العلم، إذا لابد أن يحسب المتعلم، لابد أن يحسب أنه سيسأل عن عمله بهذا العلم الذي تعلمه، وإلا صار هذا العلم حجة عليه. وجاء الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. Entonces hemos mencionado que las acciones, de acuerdo al trabajo que uno hace, las obras que uno hace, son el fruto del conocimiento. Es entonces obligatorio para el que tiene conocimiento que sepa que será preguntado sobre el conocimiento, o sea, el actuar sobre el conocimiento, porque va a ser preguntado sobre este, va a ser preguntado sobre todo lo que aprendió, o si no actúa sobre su conocimiento, este va a ser una evidencia en contra de él. Nah. من هذه الأربع عن علمه ماذا عمل به. المسألة الثالثة الدعوة إليه، وهذه مرحلة. Y también por la narración que menciona el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de que no se moverán los pies del siervo hasta que sea preguntado por cuatro cosas en el día del juicio. Y una de ellas es el ilm mada amala bih. Es decir, su conocimiento, qué actuó con él, qué obras hizo con este conocimiento o qué hizo con este conocimiento, básicamente. Y eso es importante de tener en cuenta. Entonces, ahora pasamos a hablar sobre el tercer punto, que es la da'wa, es decir, el conocimiento, aprenderlo, trabajarlo y ahora el llamar a este conocimiento y esparcirlo y comunicarlo. نعم. أنت مطالب بأن تتعلم دينك
تعرف دينك، ثم تعمل بما علمت. فإذا أصلحت نفسك بالعلم والعمل لا تقول خلاص أنا فعلت الذي علي، ليس لي علاقة بأحد، لا. نعم. Entonces, debes de saber de tu din, saber cómo es tu religión y qué forma parte de tu religión. Luego, actuar con aquello que sabes, actuar con tu conocimiento, el conocimiento que aprendiste. Y entonces, si te arreglas a ti mismo con conocimiento y con obras y con acciones, y dices, por ejemplo, ya está, ya hice mi parte, no estoy relacionado con nadie. Esto no. No. أنت الآن أيضا من ضمن ثمرة العلم ومن ضمن زكاة العلم أنك تعلم غيرك، والناس اليوم بحاجة إلى من يعلمهم دينهم، مع أن اليوم العلم يعني انتشر في كل مكان. العلم اليوم مع هذه الأجهزة صار حجة على الناس. العلم الآن صار في جيوب الناس، في جيبك. Y es que también es un deber del tener conocimiento y del actuar y obrar sobre este conocimiento, también es un deber llamar a la gente y enseñar a la gente. Y es que hay mucha gente que necesita quien les enseñe. Y aunque la ilm esté en todas partes, y de hecho la ilm está incluso en los bolsillos de las personas. نعم. أي مسألة تريدها إذا كان الواحد عنده معرفة، أي مسألة أو أي درس أو علم أي معك هذا الجهاز أو في البيت، فالعلم اليوم يعني دخل علينا في بيوتنا وفي جيوبنا. فما أظن اليوم يعني مسألة العذر بالجهل الظاهر أنها اليوم ربما تكون نادرة جدا. Y entonces cualquier cosa que quieras saber, o si sabes decir y tienes un dispositivo en casa, o estás en casa, el conocimiento entró entonces en nuestras casas y bolsillos ya con los dispositivos que hay. Y no creo que hoy haya la excusa de la ignorancia. Hoy quizás ya es muy rara esta excusa, el de no saber. No. أن يقول واحد أنا ما أعرف مسألة كذا، ما أعرف الوضوء أو ما أعرف أصلي أو ما أعرف أصوم. يعني أظن مع يعني توفر العلم في كل مكان صار يعني من النادر أن يقال أن هذا إذا أخطأ في مسألة أنه معذور بجهله. Y dice entonces uno que hay una persona que diga sobre un asunto que no sé, como por ejemplo que no sabe sobre cómo hacer wudu, o sobre cómo hacer salat, o sobre cómo hacer el ayuno, etcétera. Y eso es muy raro. Con la gran cantidad y accesibilidad de ilm, de conocimientos que hay en todas partes, es muy raro que se diga que alguien si se equivoca lo hizo porque no tenía el conocimiento, no tenía el acceso al conocimiento. نعم. حتى الذي يعيش في الصحراء الآن يعني هذه الأجهزة ربما تكون ميسرة. فلذلك أقول هنا يعني مرحلة بعد العلم والعمل، أنك إذا تعلمت ما هو شرط ما يدعو إلا العالم. نعم. Incluso el que vive en el desierto, hasta en estos lugares, pues puede tener accesibilidad a estos dispositivos. Entonces, después de aprender y actuar, aunque no es una obligación total la de llamar a la gente, la de enseñar a la gente, ya que esto es la tarea del alim, del que tiene conocimiento, del erudito también. نعم. ما يدعو إلا الذي يعني أخذ حظا وافرا من العلم هو الذي يدعو له. الإنسان يدعو بقدر ما عنده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
بلغوا عني ولو آية. من العلم الذي عندنا القليل هذا ما يتعلق مثلا كيف الإنسان يتوضأ، ربما ترى واحد ما يعرف يتوضأ تعلمه كيف يتوضأ. Y es que el que tiene mucho conocimiento es el que tiene la obligación de enseñar a la gente. Y cada uno, pues también según su conocimiento, tampoco uno se desentiende totalmente. Y el que el profeta sallallahu alaihi wasallam también nos dijo, comunicad de mí aunque sea una sola aya. Entonces, por ejemplo, si ves a una persona que no está haciendo algo correcto del wudu, pues puedes acercarte y enseñarle a cómo hacer eso correctamente. Y eso ya es enseñar. نعم. الصلاة ترى واحد ما يعرف يصلي الصلاة وعنده أخطاء في صلاته تعلمه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وقال الدين النصيحة. كل هذه النصوص فيها حث على أن الإنسان يعني يبلغ بقدر ما عنده من العلم. نعم. Y entonces también verás a alguien que, por ejemplo, no sabe rezar bien o hace errores en su rezo, pues te acercas a él y le enseñas con sabiduría, etc. Y es que hay muchas evidencias sobre el tema de comunicar y enseñar y transmitir el mensaje y el conocimiento. También por otra narración, por ejemplo, que nos enseña el profeta sallallahu alaihi wasallam, que si ves algo mal, ¿no? Que si puedes cambiarlo con tu mano, o sea, cambiarlo tú mismo, si no puedes, lo cambies con tu lengua, hablando, o si no puedes, como mínimo, en tu corazón. Nada. وأجر الدعوة عظيم جدا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Y también el ajr, la recompensa de la da'wah es una recompensa increíble, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice en un hadith, sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala, que seguía a una persona a través de ti es mejor para ti que Hamar Na'am, ¿de acuerdo? Que Hamar Na'am es una expresión árabe, ¿vale? Que es como decir, de alguna forma, mejor que todo lo que hay en el mundo, ¿de acuerdo? Es algo muy, muy valioso. Na'am. أجر عظيم أن الإنسان يعني يزيل الجهل عن غيره. المسألة الرابعة الصبر على الأذى. الصبر على الأذى هذه قضية دائما، يعني الصبر يذكر بعد الدعوة. Nah, entonces la recompensa es enorme para quien también ayude a quitar la ignorancia de los otros, a enseñar a los otros y ayudarles a quitarse sus errores, etcétera, ignorancia. También otro asunto muy importante es el de tener paciencia sobre el daño. Y es que siempre que se menciona la da'wah, se menciona después luego también la paciencia. Nah. الصبر دائما يذكر بعد الدعوة. ما هي الحكمة؟ لأن الداعية لا بد أن يحصل له أذى، وقدوتنا في ذلك الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ما من رسول ولا نبي إذا دعا الناس إلا حصل له من الأذى، فلذلك ناسب أنه دائما إذا ذكرت الدعوة في القرآن دائما يذكر بعدها الصبر. Entonces, ¿cuál es la sabiduría de esto, no? ¿Cómo entendemos sobre esto? Básicamente, el que llama a Allah, el que hace da'wah, no hay escapatoria del daño. Y el mejor ejemplo de eso son los profetas, donde no hay ningún profeta excepto, o sea, que llame a Allah y haga da'wah, excepto que le alcance el daño. Y es por eso que siempre que se menciona la da'wah, luego se menciona también la paciencia. No. ومن تلك الأدلة هذه الآية سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فتواصوا بالحق. هذه دعوة، تواصوا بالصبر، هذه جاءت بعد الدعوة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك.
Y entre las evidencias de esto no lo encontramos, por ejemplo, en Surat al-Asr, ¿de acuerdo? Donde Allah subhanahu wa ta'ala dice, por el testimonio del tiempo, en verdad el hombre se encuentra en estado de perdición, excepto quienes creen y practican el bien y se avisan mutuamente con la verdad. Aquí está la da'wa, ¿de acuerdo? El llamado a la da'wa. Y se anima recíprocamente a ser pacientes, a ser perseverantes. Y aquí está la paciencia. También en otro verso, donde se encomienda también sobre la paciencia en el Corán. نعم. غالبا الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قد لا يقابل بالاستجابة، وإنما قد يكون هناك من يرد دعوتك ولا يتقبل نصيحتك، فأنت لابد أن تتحمل وتحتسب الأجر عند الله. إذا آذاك أحد نصحته وآذاك لابد أن تقابل ذلك بالصبر والتحمل احتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى، والصبر هذا شأنه عظيم عند الله تبارك وتعالى. نعم. Entonces, como dice también un verso del Corán, establece el rezo y llama al bien y avisa del mal, etc. Y también dice, y ten paciencia sobre lo que te aflige. Entonces, muchas veces quien llama al bien, su llamado, ¿no? o sus palabras, sus acciones no son bien correspondidas ni bienvenidas. Muchas veces se alcanza con mal por eso. Por eso debe de tener uno paciencia y esperar la recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. Y esta paciencia que uno tiene es muy importante y muy valorada por Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. يذكر عن الإمام أحمد قال الصبر ذكر في القرآن أكثر من 70 مرة، وذلك لأهميته. الصبر يكون الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على البلاء والمصائب، على أقدار الله المؤلمة. نعم. Y es que la recompensa de la paciencia es muy grande y es muy importante. Y es que el Imam Ahmad, rahimahullah, dijo que sabr, la paciencia, fue mencionada en el Corán más de 70 veces. Y esto por su gran importancia. Y está la paciencia sobre la obediencia, es decir, ser paciente para las obediencias. Ser paciente también de caer en los pecados, en las desobediencias. Y de la misma forma también ser paciente sobre las calamidades y las dificultades y todo esto. نعم. ذكر الشيخ الأدلة على هذه. الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الغالب ما يذكره من قواعد ومسائل، ما يذكر شيء إلا يكون أمر مستنبط من آية أو من حديث. فهذه المسائل الأربع لم يأتي بها اجتهادا، وإنما استنبطها من هذه الصورة. نعم. Y entonces mencionó el Sheikh evidencias sobre esto que hemos estado hablando, ¿no? El Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Y lo que usualmente dice el Sheikh, de acuerdo, lo que dice el Sheikh en sus obras, sus libros, mensajes, etcétera, lo que dice son reglas y asuntos, o sea, no dice reglas y asuntos excepto que las saca de una aya o hadith, o narración. Entonces estas cuatro cosas que hemos hablado no las extrajo, o sea, no las trajo con ijtihad, que es decir, con su propia opinión, ¿no? Respecto al conocimiento que tiene o algo así, sino que simplemente todo lo que trajo, lo trajo interpretando, o sea, lo sacó de interpretación de estos versos que hemos leído. Nada. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. إلا الذين آمنوا. آمنوا هنا يعني هي دليل على العلم، هي دليل على العلم. وممكن نقول أن آمنوا جمعت بين العلم والعمل، لأن الإيمان عند أهل السنة قول واعتقاد وعمل. نعم. Y aquí los versos que hemos estado hablando, ¿no? De Surat al-Asr, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, por el testimonio del tiempo, en verdad el hombre se encuentra en estado de perdición, excepto quienes crean. Aquí creer, ¿no? Es evidencia del conocimiento, ¿de acuerdo? Aquí muestra el conocimiento. Y podemos decir que el creer, pues junta entre creer y actuar y el conocimiento. Porque en Imán, la fe, en Ahl Sunnah,
pues junta entre el conocer, el creer y el actuar, básicamente, todo junto. Nada. فذكر بعدها العمل مع أن العمل جزء من الإيمان لأجل أهمية العمل. يعني هنا شبهة عند أهل البدع الذين وهم يسمون المرجئة والسلف وأهل العلم أنكروا على هؤلاء الذين يقولون العمل ليس من الإيمان. يقول أن تكون مؤمن ولو ما عملت. No. Y entonces después dice aquí, pues excepto quienes creen y practican el bien. En árabe es más correcto decir amilu, ¿de acuerdo? Obran, actúan, hacen el bien, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo se menciona después del conocimiento, después del imán, se menciona el actuar, el trabajar, ¿de acuerdo? El obrar. Como hemos mencionado antes, obrar, ¿no? Y el querer, el actuar, forma parte ya de el creer, ya forma parte del imán, la fe engloba todo esto. Entonces, como que se está repitiendo, ¿no? Y eso es porque se menciona el actuar por su importancia respecto al creer. Es decir, esto es algo que se usa muchas veces en el Corán, donde se menciona algo general y luego algo específico dentro de lo general para darle importancia o recalcar su importancia. Y aquí hay que destacar también que nos advierte el Sheikh sobre un grupo, unas personas que los define como Morjia, que básicamente Salafi, Ahlul Ilm, ¿no? Y Ahlul Sunnah y la gente de conocimiento advierten en contra de ellos, ya que son personas que dicen que no, las obras no son parte del Iman, que las obras no son parte de la fe. No. إذا آمنت بلسانك صدقت بقلبك لو لم تعمل أنت مؤمن كامل الإيمان. هذه قضية خطيرة جدا حدثت في زمن من الأزمان والعلماء أنكروا على من يقول بذلك. وربما بعض الناس الآن قد يقع في ذلك من حيث لا يشعر. Y dicen, si estas personas dicen, si creíste con tu lengua y en tu corazón, aunque tú no actúes, tu fe está completa, tú tienes fe y tu fe está completa. Y esto es peligroso y obviamente eso es totalmente falso y eso es muy peligroso y se advierte en contra de esto. Y algunas personas incluso pueden caer en esto sin notarlo. No. وربما بعض الناس الآن قد يقع في ذلك من حيث لا يشعر. تقول يا فلان لماذا لا تصلي؟ لماذا تفعل المنكر؟ قال يا أخي الإيمان في القلب، التقوى ها هنا. هذه عبارة خطيرة جدا. من أخطر ما يكون أن يقول الشخص ما هو لازم يصلي، ما هو لازم يصوم، خلاص أنا مؤمن بالله ورسوله وانتهى. Y esas personas, ¿no? Por ejemplo, si se les dice, ¿por qué no rezas? O ¿por qué cometes estos pecados? Etcétera, te dice, no, la fe está aquí en el corazón, ¿no? Lo que creo es lo importante. Y lo más peligroso es que pueden decir también que su fe está completa por esto. O que diga que no debo de rezar y no debo de ayunar y no debo de hacer zakat. Me basta y es suficiente con que crea en Allah y crea en el profeta. نعم. خلاص أنا مؤمن بالله ورسوله وانتهى. فهؤلاء يعني تعلقوا بشبهات منها قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا. قالوا العطف هنا يقتضي أن المعطوف غير المعطوف عليه. هذه يعني قاعدة لغوية، إذا عطف شيء على شيء فيكون المعطوف غير المعطوف عليه. لكن هذه ليست قاعدة. الأصل عندنا في اللغة هو القرآن. الكتاب الذي نرجع إليه في لغة العرب هو الأصل هو القرآن. نعم. Entonces, en un verso del Corán, donde dice Allah subhanahu wa ta'ala, los que creyeron y obraron. Y es que aquí, ahora el Sheikh nos va a explicar unas cosas más específicas del lenguaje árabe, ya que la gramática del Corán es un poco diferente o especial y hay que entenderla bien y no caer en errores para la gente porque hay personas que interpretan incorrectamente cosas del Corán. Y ahora nos lo va a explicar. نعم. القواعد التي يضعها العلماء مقبولة لكن بشرط أن لا تتعارض مع القرآن. فهنا يعني القواعد التي يقعدها أهل اللغة يقولون المعطوف غير المعطوف عليه، لكن نجد هناك آيات عطف فيها شيء على شيء
وتبين أن المعطوف لا يختلف، ليس يعني منفردا أو منفصلا عن المعطوف عليه. مثلا قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. نعم. Entonces, la regla que dicen los ulama, los eruditos, son aceptadas siempre y cuando no estén en contra de las del Corán. Entonces, vemos ayas donde hay cosas que se mencionan así, o sea, por separado, ¿no? Pero no son separadas, sino que se refieren a lo mismo. Por ejemplo, en un verso del Corán, donde dice Allah subhanahu wa ta'ala: y mantened o preservad as-salawat, los rezos, o as-salatu al-wusta, y el rezo medio, ¿de acuerdo? نعم. والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى ليست من الصلوات؟ نعم، العلماء قالوا، بعضهم قال العصر، بعضهم قال الفجر، وجه أن صلاة العصر. فالصلاة الوسطى هي داخلة بالصلوات. إذن عطفت عليه ماذا؟ عطفت عليه لأهمية الصلاة الوسطى. Entonces, aquí lo del rezo medio, de acuerdo, se refiere al asr. Hay algunos eruditos que se refieren a otro rezo, ¿no? Pero básicamente, ¿no es acaso el rezo medio parte de los rezos, ¿no? Como hemos dicho, el verso dice: y mantened o preservad o proteged, ¿no?, los rezos y el rezo medio. Este rezo medio ya forma parte de los rezos. ¿Por qué se vuelve a mencionar, no? Y esto es porque lo que hace es destacar su importancia de lo previo, ¿de acuerdo? Es mencionar algo específico tras lo general. نعم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل. جبريل أليس من الملائكة؟ Luego, por ejemplo, en otro ejemplo, en otra ayah dice lo siguiente: quien sea enemigo de Allah y Malaikate y sus ángeles y sus profetas y Jibril. Y aquí menciona Jibril. ¿Acaso no es Jibril uno de los ángeles? O sea, ¿no entra en el grupo de ángeles? No. إذن كيف يعاد مرة ثانية يكون المعطوف غير المعطوف عليه؟ لا. إذن القرآن جاء فيه نصوص دلت على أن المعطوف جزء من المعطوف عليه. No. Y aquí entonces vemos el por qué se repite esto, ¿no? Esto es entonces porque el Corán vemos donde hay cosas que se mencionan luego, aunque formen parte de lo general mencionado anteriormente. No es que los ángeles sean un grupo separado y Jibril sea otro grupo, no sea un ángel, sino que forma parte de este grupo. Y eso se ve ejemplos en el Corán. نعم. فعطف جبريل على الملائكة وهو من الملائكة، وعطفت الصلاة الوسطى على الصلوات والصلاة الوسطى من ضمن الصلوات. إذن عطف العمل على الإيمان هنا لأهميته، وإلا فإن كلمة آمن إذا ذكرت فإنه يدخل فيها العمل. نعم. Y entonces, como os he dicho, Jibril forma parte de los malaika, de los ángeles que se mencionado anteriormente, y Salat al-Wusta, el rezo medio, forma parte de los rezos que se mencionó en el verso, ¿no? Y de la misma forma, el verso que hemos mencionado antes de y creyeron y obraron, no son cosas por separado, sino que el obrar forma parte del creer. Y aquí se menciona como por la importancia de cómo es específico de creer, ¿no? Por su importancia. Pero si se mencionase creer sin obrar, en algunos otros lugares del Corán, esto ya engloba el obrar, ya que está dentro de creer. نعم. فالشاهد هنا أن يعني قوله آمنوا يعني دال على العلم والعمل معا، لأنه قال مثل العلم، والثاني العمل قوله وعملوا، والثالث الدعوة إليه وهي قوله وتواصوا بالحق، والرابعة وتواصوا بالصبر. هذه واضحة. نعم. Entonces, todo esto de Surat al-Asr, ¿no? Cuando dice quienes creen y practican el bien, es decir, obran el bien, aquí el obrar el bien forma parte de creer, como hemos mencionado, y luego dice y se avisan mutuamente con la verdad, eso se entiende, ¿no? Y se animan recíprocamente a ser pacientes o perseverantes. نعم. ذكر كلمة الإمام الشافعي رحمه الله على أن هذه الكلمة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، لأن قال كل إنسان خاسر. الإنسان جنس الإنسان خاسر إلا الذي آمن بالله ورسوله
ثم عمل بهذا العلم ثم دعا إليه ثم صبر عليه ثم. No. Entonces, como hemos dicho, al principio de la clase también se mencionó que si Allah enviase una evidencia, ¿no?, contra las personas, estas horas sería más que suficiente, ¿no? Por lo que dice también, ¿no?, que todo el humano, todo el ser humano está perdido, excepto quien cumpla lo que hemos mencionado en las horas, ¿no? Excepto quien crea y obra el bien y se exhorte mutuamente con la verdad, se avise con la verdad y se anime recíprocamente a ser pacientes. Nada. ثم كلمة الإمام البخاري رحمه الله قال باب العلم قبل القول والعمل. هذه قضية مهمة جدا، لأن العمل من غير علم هذا قد يوقع صاحبه في الأخطاء وقد يكون عمله غير صحيح. لا يكون عمل إلا عن علم، وإلا فإن هذا الذي يعمل على جهل ربما وقع في أخطاء كثيرة، ولذلك قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Entonces, el ilm va antes que el qawl y el amal, el conocimiento va antes que el hablar y el obrar y el actuar, porque obrar sin conocimiento, pues uno puede caer en errores o no hacerlo correctamente. Y por eso el que actúa en ignorancia, pues cae en muchos errores. نعم. لعلنا نختم بهذا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Y vamos a concluir con esto, inshallah, y pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos añade y nos dé conocimiento beneficioso y obras aceptadas, y a las paces y bendiciones sean sobre el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y con esto terminamos la clase del día de hoy. Todo lo que he dicho mal es de mí o de Shaitán, todo lo que he dicho bien es gracias a Allah subhanahu wa ta'ala, y con esto terminamos para hoy. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.